Buenos días, hermanos y hermanas. Les voy a contar la historia de lo que le pasó a un niño que nació hace muchos años en un suburbio clase obrera aquí de la ciudad de San Luis, Missouri. Ese niño soy yo. Entonces yo nací en un ambiente, en una cultura, y ustedes han tenido la misma experiencia que cuando un niño o una niña nace en una cultura, absorbe todo lo que está a su alrededor, las opiniones, los puntos de vista, las creencias y los prejuicios. Entonces yo sin darme cuenta, simplemente escuchaba lo que me decían, lo que veía en la televisión, escuchaba en la radio, en el cine. Y lo que yo aprendí, sin darme cuenta, es que los blancos son buenos y los negros son malos, o por lo menos son inferiores a los blancos. Entonces es una cosa que absorbí y ni siquiera me di cuenta. Pero eso me recuerda lo que pasó hace muchos años con un hombre que nació en la tierra de Jesucristo, un hombre de nombre Saulo. Saulo, como Jesús, era judío y como muchos judíos había absorbido la tendencia de ver a los no judíos como inferiores. Entonces cuando nació otra religión que se llama el cristianismo, y entonces él comenzó a odiar a los cristianos. No solamente a odiarlos, sino que llegó a ser un fanático, que su vida consistía en buscar a los cristianos para arrestarlos, para encarcelarlos y para hacerlos sufrir de cualquier manera. Un día, Saulo está rumbo a una ciudad para arrestar a los cristianos y entonces en el camino a Damasco tiene una experiencia que le transformó la vida. De repente oyó del cielo una voz, quién sabe de quién, que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me estás persiguiendo? Y entonces miró a su alrededor, sus compañeros, y no vio a nadie. Y dijo, pero ¿con quién estoy hablando? ¿Quién es? Y otra vez la voz, soy Jesucristo. ¿Por qué me estás persiguiendo? Entonces Saulo se dio cuenta de que Jesús es el Hijo de Dios. Y entonces dijo, no, Señor, yo no estoy persiguiéndote a ti, sino a los cristianos. Otra vez, ¿por qué me estás persiguiendo? Entonces cayó en la cuenta de que quien persigue, quien odia a los cristianos, también está odiando a Dios. Eso fue una transformación. Entonces él, sin más ni más, se hizo cristiano, fue bautizado, y eso tanto le cambió la vida que le cambiaron el nombre de Saulo en Pablo. Bueno, yo también tuve mi transformación, mi conversión. Yo tenía como 20 años de edad, había entrado al seminario aquí en San Luis, Missouri, y aparte del entrenamiento es que nos destinaron a trabajar, a servir en un hospital negro, porque en aquel entonces todo estaba dividido entre los negros y los blancos. Los mejores servicios, claro está, eran para los blancos. Entonces los negros tenían sus propias escuelas, sus hospitales, sus piscinas, sus cines, sus barrios, en fin. Bueno, este hospital, puros negros, doctores, enfermeras, pacientes, y yo, en mi trabajo, mi oficio consistía en vaciar los bacines, muy humilde. Entonces yo llegué a conocer a un joven de mi edad, y yo dije que estaba ayudándolo porque había sufrido un accidente, ¿no? La rehabilitación. Todos los días yo y él nos sentábamos y yo le estaba enseñando a escribir de nuevo. Y entonces un buen día él me hizo la pregunta, Padre, los blancos, ¿por qué odian a los negros? Una pregunta muy sencilla. Él creía que posiblemente yo tenía la respuesta a esta pregunta, ¿no? Yo me quedé con la boca abierta y no sabía qué decir. Entonces por fin balbuceé, bueno, por tontos, por ignorantes, por malos. En ese momento se le aclaró la visión. Mis ojos, me quité los lentes negros y comencé a ver la realidad como es. Que los blancos y los negros somos hermanos. ¡Qué transformación! Entonces, yo creo que ustedes también van a tener la misma situación, porque les voy a decir una cosa acerca del racismo. El racismo es una cosa, los prejuicios
es otra cosa. Por ejemplo, cuando una persona nace en su cultura, entonces absorbe actitudes, como dije. Esas actitudes nunca desaparecen del todo, porque son parte de nuestro cuerpo, nuestro corazón y nuestros huesos. Por ejemplo, yo de vez en cuando estoy manejando, si un chofer se mete delante de mí, ¿verdad? Entonces me siento furioso. Y si el chofer es negro, inmediatamente digo, ¡ay, los malditos negros! Sin pensar. Entonces me agarro y me digo, no, los negros son mis hermanos. O sea, es como una tentación, ¿verdad? Cristo fue tentado en el desierto, ¿no? Él también tuvo que afrontar, ¿no?, lo que había aprendido de niño y dijo, no, yo voy por el camino de Dios. Entonces, cuando yo oigo la voz de Wellston, le digo que no, ya no estoy ahí. Entonces, ustedes también tienen que preguntarse cuáles son sus prejuicios, cuándo son sus racismos. ¿Es contra el inmigrante o el negro, la persona homeless, posiblemente contra los homosexuales, contra los güeros? Pero de todas maneras, ustedes hoy pueden escoger y decir que sí a Dios y no al racismo. Gracias. So I'm going to tell you the story today about a boy who was born in a working class neighborhood in St. Louis here called Wellston. And, the little boy, cut to the chase here, is yours truly. So I grew up, like every little boy and girl does, absorbing all the attitudes and opinions and judgments of the people around me, the values, my culture. And among other things, I learned from my relatives, from my neighbors, from my teachers, from, there was no television, was there? From the radio, from movies, that black lives don't matter. White lives matter. And this is what I learned. And so, as I was thinking about this yesterday, it dawned on me that this is very similar to what happened to a man who was born in Israel about the time of Jesus, and whose name was Saul. And Saul grew up, like, as I was saying, every kid with his prejudices, you know, his culture, that Gentiles are less good, and that when Christianity began to establish itself as a religion separate from Judaism, that they're no good. And more than bad, he became a fanatic, and his whole life consisted in chasing down these Christians, arresting them, jailing them. And so one day, he's on his way to a city called Damascus to hunt out the Christians. And he has a transformation. He has a vision on the road. And he hears a voice. And he looks around, and he says, "Who is this?" And the voice says, "Saul, Saul, why are you persecuting me?" And who is this? This is Jesus Christ. Why are you persecuting me? I'm not persecuting you, it's the Christians. I think by this time Saul is realizing he's hearing the voice of God. But again, why are you persecuting me? And then suddenly it dawns on Paul that in persecuting the Christians, he is attacking God, because God is in the people around us, and especially he's in our enemies. And so this is a transformation, this is a conversion of Paul. All of a sudden he becomes a Christian, and it's so basic, you know, his change, that he gets a new name. Instead of Saul, it's Paul. Well, I too had a transformation. I too had a vision. I too heard a voice from heaven, but it came to me in a hospital, not on the road to Damascus. I'd entered the seminary, and a part of our training consisted in our being sent to a black hospital in St. Louis. And as you know, you grew up in St. Louis yourselves. Those were back during the days of segregation. So I was the only white kid in the block. I was the only white person there. My job was to empty bedpans, a very important job that I had. And so there was one patient that I was supposed to help him in his rehab. I can't remember how or what could I have done. But anyway, that was my job, to help this guy who was my age. And so we talk every day.
And we talk about sports, and we talk about music. And so one day he said, Father, why is it that white people hate black people? Very simple question. I guess he thought I had the answer. And I was dumbfounded. I was probably sitting there with my mouth literally open, didn't know what to say. And finally I said, I don't know. Stupidity, ignorance, evil. But the point is, at that time, I ceased to be a racist and I became an anti-racist. Okay? Not a non-racist, because you can't be neutral. It's one or the other. Now, it's a funny thing, though. You know, all those voices that I heard growing up in Wellston, in other words, my culture, you can't just erase that. That's a part of you. And occasionally that'll jump up without my realizing it. So for example, I'm driving down the street, somebody cuts me off, I'm furious, turns out that the driver is black. And I say, oh, those lousy blacks. Right, that's the first thing I think of, right? Because that's the voice of Wellston. You know, that's my culture. But then of course, immediately I stop, because thank God I've got this thing called a brain. And I say, no, I'm not going down that road. I've been there. I'm not going down that road anymore. And so you too have to face up to the same thing we all do, the voice of your culture. Who are you prejudiced against? Could be the blacks, could be homeless, it could be gays, could be immigrants, I don't know. But whoever it is, today you have the choice of being Saul or Paul, and the decision's in your hands. God bless.